Como ves, pues es un tipo de vida completamente nuevo. Ya no vive tal como era anteriormente. La cruz lo ha cambiado todo en él. Ahora ya no vive para sí. Vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O escúchale decirlo nuevamente en los Romanos al comienzo del capítulo 8. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque adviértase lo siguiente, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solía vivir para la vida de la ley, para la ley del pecado y de la muerte, una vida de pecado y de condenación, de temor a la muerte y al sepulcro, de cautiverio, de la tiranía de esa vida bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Ya no vive allí, vive aquí. Es un hombre nuevo, tiene una forma completamente nueva de ver la vida y eso se resume en esa gran frase, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vive para sí, sino que vive para el que murió por él y resucitó. Ese es el gran argumento de segunda de Corintios 5. Pensando esto, dice que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y os resucitó por ellos. Es una vida completamente nueva, tiene un concepto absolutamente nuevo acerca de sí mismo, de lo que es, de lo que debe ser. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no vivo yo, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sorprende que este hombre se gloríe en la cruz, sigue viviendo en este mundo y las personas pueden llegar a ser muy difíciles, de modo que esto es lo que escribe en Primera de Corintios. Así, pues, tengan no los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 4:1. Cuando se piense en mí, dice, quiero que sea de esta forma. No quiero que se piense en mí como Pablo, porque en ese mismo momento se empezará a pensar en Apolos y en Cefas y a discutir sobre quién es el más importante. Se debe pensar en nosotros como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y más adelante dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Primera de Corintios 4, 2 al 4. ¡Qué liberación! En realidad, dice Pablo, los demás no me preocupan, pueden decir lo que quieran de mí, eso ya no me afecta. Tengo en muy poco de vosotros o cualquiera otro me juzgue. ¿Has tenido esa experiencia? ¿Eres así? ¿Eres inmune a las críticas? ¿Puedes decir que no te preocupa lo que los demás piensen de ti? ¿No ves que sería maravilloso poder decir algo así? Piensa en la desdicha y la infelicidad que ocasiona tu temor a lo que piensen y digan los demás. Aquí tenemos a un hombre que ha sido liberado de sí mismo y dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. No solo no le preocupa lo que otros piensen de él, sino que hasta ha dejado de pensar en sí mismo. ¿Has pensado alguna vez en la cantidad de tiempo que te pasas pensando en ti mismo, observándote, acicalándote, examinándote, evaluándote, temiendo a los demás? Una absoluta pérdida de tiempo, algo abominable. No solo no me preocupa, dice, lo que otras personas piensen de mí, ni siquiera yo pienso en mí. Ya no tengo nada que ver conmigo. Es el Señor quien me juzga y vivo para Él y su alabanza. Ya no vivo yo. Vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué cambio! ¡Qué liberación! Y es la cruz la que ha hecho todo. Ya no te perteneces porque has sido comprado por precio, y el precio fue la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora bien, debido a este nuevo concepto que tiene de sí mismo, Pablo tiene también un concepto completamente nuevo de la vida entera y de todas sus circunstancias. Ahora sabe cómo vivir de una nueva forma,
Y todos necesitamos aprenderlo. No es cierto. Antes era cuestión de esforzarse moralmente, vano esfuerzo, de intentar hacer el bien, respetar la ley, ser morales, ser religiosos, pero todo ello por nuestra propia cuenta. Y todo para uno mismo, sin llegar más que a un fracaso completo y absoluto. Y otra de las cosas maravillosas que hace la cruz de Cristo con nosotros cuando entendemos verdaderamente su significado es que modifica todo eso. Nos capacita para vivir de una forma completamente nueva. Lee otra vez lo que este mismo hombre, el apóstol Pablo, escribe a los romanos. Examina el capítulo 8 de nuevo. Ya he citado los versículos 1 y 2 y ahora citaré los versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es toda la explicación de la cruz. Fue en la cruz donde Dios condenó al pecado y la carne a fin de que la ley se cumpliera, en los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, la cruz proporciona al hombre un enfoque completamente nuevo de cómo vivir la vida en este mundo. Y así es como lo hace. Antes de ver el significado del mensaje de la cruz, uno piensa en términos de bueno y malo, piensa en términos de actos, pero es incapaz de ir más lejos y, debido a ello, es incapaz de hacer lo que desea. Pero la cruz nos proporciona un concepto completamente nuevo del pecado y nos muestra que el pecado es nuestro mayor enemigo. Nos muestra que las cosas que nos gustan y nos agradan, las cosas con que el mundo nos deslumbra, son enemigos de nuestra alma. Son cosas que nos ponen en peligro. Nos muestra que aquello en lo que el mundo se gloría es responsable de nuestra desdicha actual. Es lo que nos hace infelices, es lo que causa todos los problemas. Lo que tan maravilloso parecía es lo que nos infunde el temor a la muerte y a Dios. Eso es lo que es en realidad. La cruz lo despoja de sus vistosos colores y revela su vileza y suciedad, y lo hace de esta forma. ¿Qué es lo que llevó al Hijo de Dios a la cruz? La respuesta es el pecado. El pecado, la rebelión contra Dios, este principio del mal, el egoísmo del hombre. Esto es lo que le crucificó. El hombre ve por primera vez su verdadera naturaleza. No solo eso, le hace otra revelación y lo explicaré de este modo. El pecado es lo que contradice todo el propósito de Dios en Cristo y todo el propósito del Hijo de Dios al ir a la cruz y morir de esta forma cruel y vergonzosa. Porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para salvar del infierno. Sigue leyendo. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 2, capítulo 2, 11 al 14. Se entregó en la cruz a fin de liberarnos, vida maligna. Lo hizo para preparar un pueblo especial para sí, una posesión propia, un pueblo celoso de buenas obras, para redimirnos de toda iniquidad. Si sigo viviendo esa vida egocéntrica, pues estoy rechazando precisamente lo que le llevó a la cruz. No solo eso, estoy rechazando todo aquello en lo que afirmo creer como cristiano. Un hombre que ha visto el mensaje de la cruz y sin embargo sigue pecando es un hombre que se contradice. Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto o morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1 y 2. Escucha, dice Pablo, si sigues pecando, niegas todo aquello en lo que crees, y nuevamente, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6, 11, 13. Verás, eso significa exactamente que tu santificación se rige por tu idea de la cruz. No podemos decir que la cruz solo tiene que ver con la justificación o con la conversión y que luego la dejamos atrás para alcanzar alturas superiores que se encuentran únicamente en la esfera del Espíritu Santo. No, la cruz gobierna la santificación. Es el argumento más poderoso para la santificación. Si sigues pecando y no vives una vida santa, contradices tus creencias iniciales. O, en palabras del apóstol Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3, 2 y 3. Una vez que un hombre entiende el mensaje de la cruz, tiene un concepto completamente nuevo de todo. Ahora no trata simplemente de vivir una vida buena, no solo trata de no hacer daño, no solo trata de vivir en los límites de la ley, eludiendo los procesos judiciales, pero apurando todo lo posible. Todo eso se acabó. Es un hombre nuevo, ha sido comprado por precio, es un hijo de Dios, está siendo preparado para él, tiene una nueva motivación. El pecado ahora significa herir el amor, no quebrantar la ley. Hiere el amor de aquel que se entregó por él y dice, no puedo hacerlo. He sido comprado por precio. No tengo derecho a hacerlo, no me pertenezco, le pertenezco a él. Soy un siervo de Cristo, igual que antes solía ser siervo del diablo y del pecado. No tengo derecho a hacerlo y no puedo. Tiene un nuevo concepto del pecado, tiene motivos renovados para vivir una vida santa y, gracias a Dios, por encima de todo, tiene una nueva capacidad para hacerlo, porque el Cristo de Dios no solo murió para que fuéramos perdonados, sino para que recibiéramos el don del Espíritu Santo y su poder. Nos enseña cómo vivir y también nos enseña cómo sufrir. Nos enseña a sufrir porque vivimos en un mundo de sufrimiento y necesitamos que se nos enseñe cómo hacerlo. La cruz nos enseña a sufrir, no solo a vivir moral y éticamente, sino a sufrir los dardos y los golpes de la atroz fortuna. Todos ellos nos golpean, la incomprensión de los demás, las injusticias que se cometen contra nosotros, la deslealtad de amigos en los que confiábamos, las decepciones, la soledad, el dolor físico. ¿Cómo soportar todas estas cosas? Estas son cosas que nos llegan a todos. ¿Cómo enfrentarnos a ellas? ¿Cómo vivir? Esta es la manera. Lee lo que dice el apóstol Pedro al respecto. Criados, estad sujetos, obedeced con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro 2, 18 al 25. Ese es el único camino, la cruz, la incomprensión, la injusticia, la traición de los amigos, hasta el abandono de sus discípulos. Todos le abandonaron en la noche oscura y huyeron dejándole solo. Pero él ya sabía que sucedería. Lo había anunciado cuando dijo, He aquí, la hora viene, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas, dice, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Juan
16:32. Y por tanto nunca puede ocurrirte nada por lo que él no haya pasado antes. La traición, la incomprensión, el maltrato, la injusticia, la soledad, el tormento, el sudor. El varón de dolores participó en cada punzada que atraviesa el corazón, puesto que fue hecho semejanza de carne de pecado y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, puede acudir en nuestro socorro. La cruz no solo me enseña, pues, a vivir, me enseña a sufrir, a seguir sus pasos, y también me enseña a morir, que todos hemos de morir, y solo la cruz puede enseñarme de verdad a morir. Permítaseme mostrar algunas de las formas en que lo hace. Le quitó a la muerte su aguijón. Verás, la muerte no es un problema. El problema es lo que viene después. Los hombres dicen que después de la muerte no hay nada, pero no lo saben, no pueden demostrarlo y en realidad no creen en ello. El último enemigo es el miedo a la muerte, que siempre nos aguarda con su guadaña. Ah, pero no hay ningún problema. Escucha al gran apóstol al exponerlo a los corintios en otro pasaje. Esto corruptible, dice, habrá de vestirse de incorrupción y esto mortal habrá de vestirse de inmoralidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmoralidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepultura, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias serán dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 54 al 57. Al morir en la cruz, satisfizo la ley y despojó la muerte de su aguijón para todos aquellos que creen en él y en la eficacia del sacrificio de su muerte expiatoria. La despojó de su aguijón, venció a la muerte y al sepulcro, pero además de eso, al morir allí en la cruz, nos enseñó a morir. La forma en que lo expresó el autor de la epístola a los Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y la cruz era algo terrible para él. Por eso había estado angustiado en el huerto. Sabía que, cuando se cargaran los pecados de los hombres sobre él, dejaría de ver el rostro de Dios y sufriría una muerte en su alma justa. El autor de la vida moriría, y no lo deseaba. Era algo terrible, pero lo soportó. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, pero él sí lo hizo y nos enseña a morir. Solo hace falta mirarle muriendo en la cruz para entender que el aguijón ha desaparecido y que partió, como dijo él, para preparar un sitio para ti. No se turbe vuestro corazón, dijo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Juan 14, 1 al 3. Observa, pues, al apóstol Pablo en un periodo más tardío de su vida. Era prisionero en Roma. Su captor no era otro que el famoso emperador Nerón, un dictador injusto, caprichoso y sin escrúpulos. Y el apóstol oía casi a diario rumores con respecto a la fecha de su ejecución y sabía que era inminente, que podía llegar en cualquier momento, pero así es como la afrontaba, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy
puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Filipenses 1, 20 al 24. Esa es la manera de afrontar la muerte. Y ahora, esa muerte es ganancia, esa muerte significa estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La muerte ya no es un fantasma, no desde la muerte del Hijo de Dios. Veía el camino al cielo y morir, si crees en Él y en su muerte, significa partir para estar con Él, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, es ganancia. Y así vemos que de la cruz proceden todas estas cosas maravillosas. El hombre es liberado en su mezquino ego, se le enseña a vivir y se le capacita para ello, se le enseña a sufrir todo lo que le sobrevenga, se le enseña a morir de manera victoriosa y triunfante, porque sabe que con su muerte Cristo venció a la cruz y le llevó a la gloria de la resurrección, a la ascensión y a sentarse a la diestra de Dios en la gloria. No sorprende, ¿verdad? Que este hombre diga, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa hay? Esto lo es todo. Todo lo bueno proviene de ahí. Sin esto no hay nada. Con esto se tiene todo, en este mundo, en la vida, en la muerte y en la gloria eterna que espera a los hijos de Dios, su pueblo. ¿Te glorías tú en la cruz de Cristo o sigues gloriándote en ti mismo? ¿Te has visto a ti mismo tal como eres? Observa la cruz y te verás a ti mismo. Te odiarás a ti, te odiarás a ti mismo y orarás pidiendo ser liberado. Y Él te dirá que te ha liberado. Murió para que pudieras decir, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no me pertenezco, he sido comprado por precio, le pertenezco a Él, que me amó tanto que murió por mí, y vive siempre para interceder por mí, y que volverá y me recibirá en su seno. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. No olvidemos este verso de R. Robinson. Amén.